llega aquí un momento bastante fuerte y duro para todos, porque el doctor nos dice, ¿sabes qué? Que pues tu esposo se está muriendo. Tu esposo ya no va a aguantar. O sea, literalmente les estaba rogando yo a la Cruz Roja que me llevaran y no me querían llevar ellos al hospital, viéndome ahí a punto de morir. La Cruz Roja no me quería llevar al hospital en ese momento. le alcancé a dar un beso y fue todo. Él ya estaba en una situación donde ya ni sus ojitos podía abrir. ¿Sabes qué? Ya no puede respirar bien de forma normal, ya va a tener que usar oxígeno. Hey, ¿qué tal amigos? Aquí Verso nuevamente, acompañado de la Flaca, para seguir dando el material de toda mi situación médica. Recuerden que todo esto es con fines informativos para llenar de conocimiento a las personas que en algún punto de su vida lleguen, esperemos no, a pasar por una situación, o para las personas que están pasando por una situación médica parecida a la mía y sepan cómo atenderse y evitar estragos a futuro. Queremos iniciar este video, primero que nada, agradeciendo sus comentarios, sus muestras de cariño, tanto en Facebook, tanto aquí en YouTube. Queremos darle las gracias por todas sus felicitaciones, por toda su estima. Y pues vamos a iniciar este segundo capítulo, recordando que nosotros no somos personal médico, que esta información únicamente es a través de nuestra perspectiva, tanto familiares como paciente, y vamos a darle. Claro, recuerden que en el capítulo anterior nos quedamos en que a mí se me había realizado una gastrostomía para poder alimentarme ya no por la boca, sino mediante forma enteral con latas, para que mi cuerpo pudiera irse recuperando poco a poco y no pudiera tener algún, ¿cómo se le podría llamar? Algún problema ya en cuanto a la glucosa, a la presión, por falta de alimento. Entonces aquí es donde comenzamos ya con el siguiente capítulo. Ok, recordando que en el anterior capítulo se realiza segunda toracotomía, se coloca la gastrostomía, que es su sonda directa al estómago. ¿Y qué es lo que sigue? Cuando se coloca la gastrostomía se inicia la alimentación, ahí hasta ahí vamos todo bien. Los doctores obviamente lo seguían manteniendo bajo observación, con bastantes estudios, y llega un punto donde nos comentan los doctores que con la gastrostomía y con la nueva alimentación empieza Cris a comenzar con un reflujo. Un reflujo como lo que a nosotros nos pasa por las noches, una acidez que sube y siente uno que se quema, pues así a él le pasaba igual ese tipo de reflujo. Y nos dicen los doctores, ¿sabe qué? Está presentando reflujo. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente los ácidos al subir siguen mojando el esófago, siguen, y más que es ácido, pues siguen afectando, lastimando esta parte, ¿no? Y ahí también resaltando que lo que provocaba esto es que al subir el líquido no permitía una cicatrización correcta del esófago, que era lo que estaban buscando los doctores. El objetivo principal. Ajá, era que cicatrizara el esófago para ya poder alimentarme de forma normal. Entonces dicen los doctores, ¿qué es lo que prosigue? Tiene reflujo, no puede continuar con esta situación. Vamos a someterlo nuevamente a otro procedimiento. Vamos a colocar una segunda sonda. Este tipo de sonda se llama yeyunostomía. ¿Qué es lo que sucede con la yeyunostomía? Que es una sonda mucho más delgada y que va conectada directamente al intestino delgado. Ya no es utilizar el estómago, sino se van más abajo. ¿Para qué? Para que todo el alimento que entre, pues obviamente ya no cause ningún reflujo por el estómago. Cuando sucede este tipo de cambio de sonda, pues obviamente nuevamente tiene que entrar a quirófano para colocarle esta sonda. Y a esto, al complemento médico que iban a realizar, se me iban a agregar también dos sondas más, que era la sonda endopleural y la sonda granada. ¿Para qué era la sonda endopleural? La sonda endopleural era para un manejo del control del líquido que estaba en su pulmón. Los doctores querían asegurar, el pulmón siempre hay un líquido, que es el líquido pleural. Los pulmones siempre están llenos de ese líquido, es normal, pero no están dentro del pulmón, están, tengo entendido que creo que estaban alrededor, que es la cavidad pleural. ¿Qué es lo que sucede? Que los doctores querían tener un manejo. Ellos cuantificaban el líquido pleural, y si era más o era menos, era donde ellos sabían si había un tema con sus pulmones. La sonda granada, pues era literal una bombita chiquita, que por eso se llama granada,
igual estaba colocada para esa función, para vigilar, observar y cuantificar el líquido que tuviera en el pulmón, también para ver que ningún líquido se fuera nuevamente al pulmón para infectarlo. Eso lo realizan ellos con el objetivo siempre de lograr hacer que el esófago cicatrizara correctamente para poder alimentarme y dejar la alimentación enteral que estaba a punto de comenzar vía yeyunostomía por medio de latas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le colocan las 2 sondas en el pulmón para tenerle controlado el pulmón, evitar infecciones y siguen con la alimentación, pero ahora vía yeyunostomía. ¿Qué es lo que sucede con esta sonda? Esta sonda tiene mucho más complejidad que la gastrostomía. ¿Por qué? Con la sonda de gastrostomía, pues obviamente como va conectada es al estómago, este tipo de sonda pues se puede meter cualquier tipo de alimento que esté bien molido. Cualquier tipo de comida, medicamentos, jugos, o sea, lo que se puedan imaginar es como comer normal, por así decirlo, solo que molido y en el estómago. A diferencia de la yeyunostomía tiene una alimentación muy específica, que es igual alimentación enteral, recordando que a Cris en el hospital, ¿por qué no le daban comida molida normal, artesanal, por el estómago? Porque en los hospitales no se maneja comida artesanal, únicamente suplementos por seguridad. Entonces, con la yeyunostomía, igual continúa con alimentación enteral, con estas lechitas. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta alimentación tiene que ir súper dosificada. Es en menor cantidad, porque obviamente recordando que el intestino pues no es lo mismo que un estómago. El intestino, su función es absorber únicamente los nutrientes. Entonces, esta alimentación va cuantificada, está muy controlada y obviamente no se le puede dar también cualquier cantidad. En el estómago manejaba más cantidad de alimentación enteral, pues en la yeyuno ya no era igual. En la yeyuno se colocaba mediante una bolsa tipo suero las latas de alimentación enteral y llevaban un goteo que literalmente era como el tipo suero. Se colocaba el goteo aproximado entre 25 a 30 gotas por minuto y no podía excederse de esto. Ni menos ni más. Tenía que ser absolutamente exacto. ¿Por qué? Porque si este goteo pasaba de esto, ¿qué era lo que me provocaba? Náusea, mucho malestar, diarreas, porque obviamente este alimento entra directo al intestino. O sea, estamos hablando que el intestino se encuentra abajo del estómago. Entonces entraba directo y salía, por lo que provocaba, si yo pusiera un ejemplo, si yo le ponía 40 gotas por minuto, que era lo que sucedía, que él empezaba con mucha náusea, el malestar en el intestino, sí, e inmediatamente con las evacuaciones frecuentes. ¿Y qué sucede? Recuerden que esto se coloca en un periodo de 3 meses, todo eso que les estamos contando, que cubre lo que es del mes de junio al mes de agosto aproximadamente. Claro. En este periodo, cuando se realiza esta yeyunostomía y este tipo de alimentación, que dicen los doctores al examinarme, no está funcionando. Está perdiendo mucho peso, está perdiendo mucha masa muscular, comienza a tener malestares, baja de glucosa, baja de presión, mareos constantes, náuseas, y aquí comienza algo muy fuerte que es la deshidratación. Todo este tema de alimentación, malestares, todo este tema se manejó dentro del hospital. Pero obviamente nosotros sí empezamos a notar pues ese deterioro, ¿no? No fue muy rápido, afortunadamente, pero sí empezamos a ver esas pérdidas de peso, esas pérdidas de masa muscular. Aparte, en este tema, pues obviamente los doctores decían, pero mientras esté estable, pues ahora sí que como que no había tanto tema, porque se va a recuperar peso, eso se recupera. Porque ellos le apostaban mucho a esta alimentación enteral, pero ahí donde yo me doy cuenta que ya no está funcionando esto, es cuando yo me intentaba levantar de la cama del hospital. Ya me costaba muchísimo trabajo levantarme, y cuando me levantaba, o me ayudaban a levantarme los camilleros, comenzaba a tener mareos, y esto ya no era normal. Entonces los doctores es donde se dan cuenta que la alimentación enteral ya no está funcionando. Después de esta yeyunostomía, de ver un poquito que empiezan los estragos físicos, pues cabe también mencionar que es muy importante que también comienzan un poco de los estragos mentales. ¿Por qué? Porque obviamente ya empezaba como un cúmulo de cosas
y ya te empezabas un poco a sentir como ansiosito, ¿no? Sí, cabe resaltar aquí que, bueno, pues yo siempre he sufrido de este problema de la ansiedad. Eh, mm, Vaya, nunca he tomado como tal medicamento controlado porque tampoco me gusta, pero sí he sufrido yo de ansiedad, y yo al percatarme de que esta situación no tenía una solución próxima, comenzaba ya a tener yo ansiedad y comenzaban a medicarme ellos para tratar de controlar este punto. Ok. ¿Qué es lo que sucede después de estos estragos tanto físicos y mentales? Recordando que eran un poco, todavía no estaba el tema tan grande, empezábamos como que a lidiar. Los doctores nos dicen, ¿sabe qué? Necesitamos realizarle un estudio que se llama panendoscopía, que es colocar una camarita por medio de la boca para revisar cómo va la cicatrización del esófago, cómo vamos en ese tema, ¿no? Ellos, al percatarse bueno, al realizar ese estudio, ellos, ¿qué es lo que visualizan? Que no está cicatrizando el esófago para absolutamente nada. Que lo que estamos haciendo, al tener ya 2 sondas, al tener la alimentación por medio de la yeyunostomía, no beneficia ni está ayudando nada al tema de la cicatrización del esófago. ¿Por qué? Porque aún así yo tenía que seguir pasando saliva, y esta saliva estaba contrarrestando el factor de restauración en el esófago. Entonces, como sigue pasando saliva bioral, obviamente, que tratabas de escupir, ¿no? Trataba Yo recuerdo de escupir. que sí trataba de todo el día, el doctor nos decía, durante el día trata de escupir lo que más se pueda de saliva, y en la noche, pues como se duerme es inevitable, la tiene que pasar. Entonces, este factor pues influye en la cicatrización del estómago. Sale ese resultado en la panendoscopía de que no hay buena cicatrización. ¿Y qué deciden hacer los médicos? Nos comentan, ¿sabe qué? La panendoscopía sale bien, pero sale con que el esófago sigue sin cicatrizar. Necesitamos realizar algo más. ¿Cuál es la solución a este tema? Nos comentan que se le va a colocar un stent esofágico, que es prácticamente una prótesis. Esta prótesis es como una mallita, era igual delgadita, como un tubo, igual como yo me los imagino así, como de una tubería así en mallita chiquito. Ese stent se le iba a colocar directamente en el esófago. ¿Para qué? Dicen los doctores, para ayudarle a cicatrizar. De hecho, este stent lo utilizan mucho en las cirugías de corazón. Era lo que me comentaba el doctor, que este stent se utilizaba en cosas del corazón, que inclusive y también importante mencionar que este stent no se encontraba más bien no lo manejaba el hospital. Este stent fue gracias a ese médico que se pudo conseguir de otro lado y traerlo a ese hospital para poder colocárselo a Chris. Él decía que este stent podía ayudarme no a eliminar al 100% la saliva, porque no se puede eliminar, pero sí a proteger el esófago para que éste pudiera cicatrizar y tener una recuperación. A esto sumado a la colocación de este stent, el doctor nos comenta lo siguiente, que él podría darnos una pequeña alta para ver cómo funcionaba el stent. Yo me fuera a casa por los mismos estragos mentales que estaba teniendo con los problemas de ansiedad que eran muy fuertes, y me dice él, te vamos a dar una pequeña alta, vemos cómo funciona el stent esofágico para que también tú mentalmente te despejes un poco, ¿no? Y así me dan ellos una primera alta temporal, por así decirse, para que yo pudiera estar un poco más tranquilo. Pero creo que esto complicó mucho más las cosas. Ok, ¿cuál fue el reto más grande de su primera alta? Obviamente estábamos felices, porque después de bastantes meses para nosotros, pues fue una noticia que nos alegró mucho a todos, decir ya va a estar con nosotros, yo estaba súper feliz. Aquí comienza algo muy complejo, porque cuando él tuvo su alta, yo tuve que tomar capacitaciones, cursos, para poder ayudarlo a él, porque obviamente, como se los comenté, pues yo ignoraba completamente todo esto. Todos ignorábamos esto, y además no somos personal médico. No somos personal médico. Aquí mucha gente luego me pregunta, ¿no? ¿Tú eres enfermera? ¿Sabes esto? ¿Por qué sabes tanto? Pues porque me informé al 100%, o sea, yo su historial clínico, tal vez en este video, por eso ven que luego yo hablo mucho más que él, yo tengo el historial clínico súper así aprendido, de pie a pa.
porque como les comentábamos, por mi tema de ansiedad, a mí no me decían las cosas como eran los médicos, para evitar que yo me sugestionara más de lo que ya estaba, y a ella le informaban todo con punto y coma de lo que estaba sucediendo sobre mi situación médica. Aparte que pues obviamente en el hospital pues yo soy su responsable, pues responsable médico, responsable legal. Responsable familiar. Responsable familiar. O sea, entonces obviamente yo me informé súper bien. Entonces, retomando el tema. Cuando él sale, me dicen los doctores como 3 días antes, necesitamos que vengas a capacitaciones. ¿A qué capacitaciones? Estas capacitaciones no eran dadas por personal de enfermería, era inclusive por los doctores principales que atendían a él. Los especialistas. Los especialistas fueron los que me enseñaron absolutamente todo, en tanto curaciones, en tanto la alimentación. Tuve que tomar igual una capacitación directamente con la nutrióloga, a saber todo este tipo de manejo. Obviamente también el material, que es muy importante, todo lo que se tenía que utilizar. Yo lo tuve que aprender y pues fue también una cierta presión para mí porque se tenía que aprender en 3 días. O sea, prácticamente, y no eran bastantes horas, eran cursos que me daban en 2 horas, que me decían, tú tienes que traer tu libreta y aprendes esto y esto y esto rápido. Ahora, después de que ella tomaba los cursos y todo este tema, a ella la prepararon 3 días antes para que pasados esos 3 días ya pudiera ella hacerse cargo de mí, por así decirse. El manejo en casa. Con el manejo en casa. Cuando hacen la primera alta, llegamos a casa, ella ya tenía el conocimiento previo de lo que se debía de hacer, pero teórico, porque como tal, la práctica la hizo hasta que yo llegué aquí a casa. Sí. Entonces, aquí es donde comienza algo muy difícil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las atenciones de un especialista, las instalaciones médicas, a estar solamente recostado en tu casa y que tu esposa, que no, repetimos, no es especialista médica y los cursos que le dieron literalmente eran de escaso tiempo, no podía llevar una curación, se puede decir, una atención correcta, porque pues bueno, ella no lo aplicó hasta que yo llegué a casa. Esto quiere decir que bueno, esto es un factor importante porque a pesar de que ella hacía todas las cosas al pie de la letra que le indicaban los doctores, mi cuerpo no estaba reaccionando de forma correcta a lo que estábamos llevando a cabo en casa. Fue un manejo muy fuerte, muy difícil, porque obviamente, como comento, lo teórico es muy diferente, ¿no? Él llegaba a casa, cuando yo llegué y vi tantas cosas, no me choqueaba, o sea, siempre he sido, pues, afortunadamente por cómo me criaron, sobre todo mi papá, siempre he sido una persona de sangre fría. Pero obviamente sí es muy fuerte tener que limpiar, hacer algo y ver que, pues, por ejemplo, en este caso Chris, pues me decía, ay, me duele y todo eso, se pone uno muy nervioso. Aparte me tardaba mucho, o sea, me costó mucho adaptarme a tener que saber cómo agilizar mis tiempos, porque obviamente también repercutía en el tema de que él tenía que adaptarse a la casa. O sea, después de algún tiempo, aunque afortunadamente no fue tanto tiempo ese lapso en el hospital, pero obviamente él llegó y también se sintió en esa parte extraño. Tuvimos también que reacomodar absolutamente toda la casa porque él no se podía dormir conmigo. Él tenía que tener su cama aparte, tuvimos que adaptar igual una cama en un espacio de la casa donde él también no podía estar tampoco directamente cerca de las ventanas por el tema de las ondas que él manejaba. Que fueran a contaminarse, contaminarse, polvito, tierra. Había también que llevar un exceso de limpieza, de no barrer. Por ejemplo, cuando yo tenía que barrer, él también tenía que usar cubrebocas, tenía que protegerlo mucho. Todo esto, lejos de ser un empuje, un impulso a mi recuperación, fue una complicación. ¿Por qué? Porque comencé a perder más condición física, más masa muscular, sí. Y nos dimos cuenta que este stent esofágico no estaba funcionando y lejos de ayudarme me estaba perjudicando mucho más en la salud, porque yo comenzaba a presentar náuseas muy fuertes, comenzaba a tener presión en el tórax. Yo sentía al momento de pasar un poco de saliva un dolor horrible en la parte del tórax con este stent, y a mí me estaba complicando el día a día, el salir adelante. Aparte que en esta parte del pecho se le sentía, o sea, únicamente no era como que tuviera la malla por dentro, sí se sentía la malla. Cuando yo realicé curaciones, porque recuerdas que te dejaron 4 puntos, él tenía 4 puntos ubicados aquí en el pecho,
y se los dejaron durante este tiempo del stent. ¿Por qué? Porque cada vez que íbamos a revisión al hospital, los doctores querían saber exactamente dónde estaba. Al momento de realizar la placa, ellos ya tenían por fuera bien ubicado dónde estaba la medida del stent. Y ellos realizaron esos puntos para que se sujetara, por así decirse, el stent, y ellos localizar mediante la placa el stent por fuera. Exactamente, que estuviera bien colocado. Exacto, que no fuera ni más arriba ni más abajo. Ellos ahí en esos puntos ubicaban perfecto. ¿Qué pasa entonces? Cuando él se le hacían curaciones de esos puntos, se sentía esa malla. O sea, por fuera, si uno le pasaba los dedos, se sentía. Y él también en el momento de acostarse, todo eso, que casi todo el tiempo tratábamos de que estuviera acostado. Pero también ahí, ¿te acuerdas? Que también teníamos que elevarte la cama un poco. Por el tema del reflujo y todo eso, algo que se nos está olvidando y que es muy importante mencionar es, se pone la yeyunostomía. ¿Qué pasa con la gastro? La gastro se sigue manteniendo. Él tenía 2 sondas para tanto en el estómago como en la yeyuno. Y 2 sondas para drenaje. Y 2 sondas para drenaje del pulmón. O sea, tenían en total 4 mangueras. 4 sondas. La gastrostomía, ¿qué función le dan? Porque en ese momento ya no se alimentaba por la gastrostomía. Agarran la gastro como un drenaje del reflujo. El doctor me dice, no la voy a retirar. ¿Por qué? Porque si él sigue todo el tiempo, el estómago genera estos ácidos. O sea, el estómago nunca está vacío. Es imposible que el estómago esté vacío. Por lo tanto, el doctor dice, dejo esta gastrostomía como una llavecita para que salga el ácido y no suba. Igualmente eso era una medida de prevención para el stent. Ya tenía el stent y la sonda de gastro como drenaje nada más, ¿no? Sí. Se queda la sonda de gastrostomía como drenaje de reflujo. La yeyuno como alimentación, una alimentación muy compleja. Y las otras 2 sondas de pulmón como drenaje de líquido y para tener un manejo de cualquier infección o cualquier situación con el pulmón. Ahora, a esto, ya retomando este tema, comienzo a tener más complicaciones de salud, incluso estando en casa. ¿Por qué? Porque la ansiedad ya no paraba. La ansiedad ya una vez que había despertado ya era muy difícil de controlar. Comienzo con evacuaciones muy fuertes, muy fuertes. Comienzo a tener dolores en las ondas. Algo que pasa aquí, que es un factor muy importante, es que mi piel se comienza a secar, pero de forma horrible. ¿Y esto por qué? Porque mi cuerpo se estaba deshidratando, pero rapidísimo, o sea, muy rápido por el tema de la deshidratación y de la alimentación. De la alimentación y las evacuaciones tan fuertes que yo estaba teniendo. Entonces comienzo a tener muchas complicaciones físicas y más pérdida de peso, que en este punto ya comienza a ser muy notable, porque yo en el hospital entré pesando 84, 85 kilos y en este punto ya tenía yo como 60 kilos, o sea, ya se comenzaba a ver un deterioro físico muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Que en este lapso, mientras yo presentaba estas complicaciones, me llevaban al hospital, a urgencias, en las madrugadas, y los doctores al regresar decían, pues es que es normal. Es que es parte que es parte del proceso que estás llevando, ¿no? Que para nosotros no era normal y mucho menos para mí, porque ya era una situación que a mí me estaba rebasando físicamente y mentalmente. Porque también ya era ahí también entró ya la parte emocional ya en un tema más fuerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él llegaba a tener ya náuseas incontrolables, estuvo muchos meses, bueno, sí, bastantes mesecitos. Aquí ya me pasó como 4 o 5 meses. Con medicamentos muy fuertes para las náuseas y, por ejemplo, yo le ponía una pastilla y él me decía, ponme otra, porque no me hizo y tengo la náusea y era horrible verlo con esas arcadas. Ajá. Y luego imagínense, esa situación donde él no podía vomitar, o sea, sentía esa necesidad, pero no podía vomitar nada, porque tenía el stent en el esófago. Entonces fue una situación donde ya también lo físico y lo mental ya se estaba elevando y nosotros pues no sabíamos qué hacer, porque él me decía, no, me duele esto, me siento mal. Fue una situación tan fuerte que él ya no podía ni sentarse, como lo mencionó. No. Yo cada vez que lo bañaba era una pelea constante. Yo tenía que tener una higiene obviamente con él por sus curaciones, pero también fue un tema donde él me decía, es que no puedo. Yo lo sentaba y él se desvanecía. Él me decía, estoy súper mareado, ayúdame.
O sea, fue un tema, la verdad, que ahí fue donde estábamos todos ya en shock de qué hacemos. Como que se me disparaba la presión y se me bajaba el azúcar. Se te bajaba más bien el azúcar y la presión. El cuerpo se descontrolaba. Sí, horrible, se descontrolaba. Ya no podía estar sentado. Estaba así, literalmente, y me desvanecía, me iba de lado, ya no me podía sostener. Ya había perdido absolutamente toda la fuerza de mi cuerpo. Para este punto yo ya no caminaba, ya me tenían que tener casi cargando, me tenía que ayudar mi esposa, mi papá a moverme en la cama porque ya no podía caminar. Ya había perdido absolutamente toda la fuerza física. Aquí ya perdí la movilidad yo de la cintura hacia abajo. Entonces, agregado a esta situación que ya estaba muy complicada. Perdón, ahí también pasó una situación también algo fuerte, que fue en un momento donde te metimos a bañar, que estábamos, no recuerdo bien qué hicimos, en el momento de sentarse algo en un esfuerzo, la sonda que tenía en el pulmón, esta sonda pues era literalmente un hoyito y un tubo aquí, una sondita, un popote. Esta sonda iba cosida por fuera, tenía puntos que la verdad sí estaban bastante brutales, se veía muy fuerte esa situación, y en ese movimiento de que lo bañábamos y todo eso, estos puntos se rompieron y tuvimos que acudir a urgencias para que le cosieran estos puntos. Y ahí cabe resaltar que como yo no tenía una buena cicatrización porque estaba perdiendo muchas cuestiones que ayudaban al proceso de cicatrización, tenemos que salir corriendo a urgencias porque la sonda se podía salir. Era muy peligroso. Exactamente. Ahora, hubo una mañana que de verdad ya me sentía yo tan mal, pero tan mal que ya estaba incluso mareado en la cama, ya tenía las náuseas muy fuertes, ya sentía mucha sed, literalmente me estaba desesperando porque tenía los labios ya cambiando de color, secos, partidos. No podías ni hablar casi. Ya no podía ni hablar casi, o sea, ya tenía que hablar literalmente muy bajo, muy bajo. A esto agréguenle que mi pulmón no estaba expandido, entonces decidimos llamar a un especialista para tener una segunda opción. A esto de las evacuaciones excesivas y muy fuertes, de la baja de azúcar, la baja de la presión, la complicación de las dos sondas que tenía de este lado para drenar la saliva o el líquido, aparte de las sondas que tenía en el abdomen, en el estómago, las náuseas y todo este tema de la pérdida de fuerza y masa muscular, ya mejor decidimos llamar a un especialista para que nos diera otro punto de vista. ¿Y qué es lo que dice el especialista? Que ojo, nosotros nunca quisimos ni moverlo, ni hacerle, ni meterle de otros lados. Aquí hay algo que sí debo de mencionar. Hay momentos en estas situaciones donde yo entiendo que la gente te hace comentarios, opiniones, todo eso, no por un tema en mal plan. Sí hubo mucha gente que nos echaba la mano, pero también habían personas que pues insistían mucho, ¿no? De, es que yo hice esto, es que yo el otro. En estas situaciones es algo muy delicado también las opiniones. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que pasa y a veces uno emite una opinión sin saber. Y es muy fácil decir, es que yo que tú hago esto, es que mi abuelita se tomaba tal cosa y le funcionaba. Porque no era cualquier caso. Y también porque yo puedo comprender que la gente emitía estas opiniones porque la gente no sabía. O sea, realmente solo sabíamos tanto su familia como la mía. Y esto estamos hablando de padres y de hermanos, directos. Y esto lo hicimos, lo de llamar a un especialista, porque ya todos estábamos desesperados. O sea, ya estábamos desesperados de que el hospital lo viera normal, de que nosotros no encontrábamos una solución para poder mejorar, o sea, para poder tenerme bien, y por eso optamos por esa opción de llamar a un especialista para tener una segunda opinión. Y fue en este caso lo que comentaba, ¿no? Fue porque pues obviamente nosotros no queríamos involucrar más médicos porque estábamos 100% ahí con el tema de las instrucciones, pero al ver que esta situación no iba ni para adelante ni para atrás, todos dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar esta llamada, vamos a contactar a otro doctor a ver qué nos dicen, qué está pasando con Chris realmente. ¿Qué fue lo que pasó? Este doctor obviamente es un doctor súper amable. Obviamente esta visita fue a domicilio, porque como dijimos, por la situación de Cristian, él ya no podía ni levantarse de la cama.
Llega el doctor y nos sentamos absolutamente todos. El doctor nos comenta, ¿sabes qué? Lo voy a revisar. Lo revisa, le saco yo el bonche de papeles que teníamos. Mire, aquí está, pasó esto y esto y esto. Llega aquí un momento bastante fuerte y duro para todos porque el doctor nos dice, ¿sabes qué? Que pues tu esposo se está muriendo. Tu esposo ya no va a aguantar. O sea, está con evacuaciones súper excesivas. Está en una deshidratación muy fuerte, extrema. Está con la presión pero súper mal. O sea, todo mal, todo mal. Me dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué te han comentado en urgencias? No, pues es que es normal y es que esto y esto y lo otro. Me dijo, pues están muy mal. A este doctor también se le comentó la situación del esófago, a lo que el doctor sí nos dice, ¿sabes qué? Sí es una situación muy compleja, eso sí es real. El esófago no es un órgano tan fácil que cicatrice, no es un órgano que pueda regenerarse. En esa cuestión nos dio otro tratamiento, otra alternativa que era mucho peor que lo que estaban haciendo los médicos. Entonces él dijo, yo solamente podría hacer esto. Nosotros quedamos en shock, porque él sí me dijo, él ya está nada de morirse. Y la verdad yo, o sea, dice, prefiero ser honesto con ustedes. Si ustedes lo cambian a un hospital privado, para empezar, estamos hablando de que, y es un hospital medio, porque no lo puedo meter a un bajo, ni tampoco te lo puedo meter en un hospital súper del 1, ¿no? En un hospital medio, mínimo para él, con toda esta situación, yo creo que $1,000,000 fácil, en menos de medio año se gastarían. Entonces no es viable que ahí lo manden a una clínica privada ni un cambio de hospital. Dice, yo recomiendo que continúen con su hospital, pero es urgente que ya te lo lleves. Dice, ya es urgente que te lo lleves porque este hombre se te está muriendo aquí. Y él decía que posiblemente si no me atendían en ese momento, ese mismo día podía morirme. Entonces quedamos todos en shock. Este doctor también nos mencionó que el caso de Cristian era muy difícil, muy difícil. O sea, el doctor dijo, esto está muy difícil y a mí me lo dijo porque obviamente cuando estábamos todos, pues mis suegros, su hermana, todas estas personas pues estaban así paralizados, obviamente pues tratando de aguantarse las ganas de llorar porque Cristian se encontraba en ese momento cerca. Y cuando se levanta el doctor para irse, todo eso, se acerca conmigo y me dice, tú eres la que has llevado todo, ¿verdad? Sí, le expliqué. Y el doctor me dice, te voy a ser muy sincero y quiero que seas fuerte y quiero que aguantes y prefiero ser honesto contigo a darte una falsa ilusión. Dudo mucho que tu esposo sobreviva porque es una situación muy fuerte, muy difícil, que no se ve tan fácil, es una situación que pasa muy rara vez. Entonces, llévalo a urgencias, habla con los médicos, pero sí quiero que estés consciente de que probablemente no va a sobrevivir. Pasando esto, Cristian ya estaba, lo revisa el doctor, él ya estaba pues como en una tipo alucinación. Cristian ya no estaba al 100% consciente. Ya se me estaba nublando la vista, de hecho. Se le nublaba la vista, estaba muy mal, porque obviamente eran evacuaciones que estamos hablando que no eran normales. O sea, era utilizar pañales de cuadro grandes, eran trapos, cobijas, limpiar, o sea, era algo muy excesivo. Entonces, ¿qué es lo que se decide? Hablarle a una ambulancia, porque todo el tiempo que él se trasladaba al médico era, pues obviamente en el carro de mi suegro. Tratábamos de que fuera lo más cómodo posible, pero ya en este punto marcamos a la ambulancia. Al ver la situación tan grave y que el doctor nos comentó que necesitábamos sí o sí ya un servicio médico que me trasladara al hospital, que ellos no podían llevarme ya en el auto. ¿Por qué? Porque yo estaba tan complicado de salud en ese momento que necesitaba un traslado profesional que pudiera atenderme en caso de que alguna complicación pudiera desatarse más fuerte y que ellos, al llevarme en el auto, lógicamente sin ningún aparato, pudiera provocar que yo falleciera en ese momento. Entonces nosotros decidimos llamar a la Cruz Roja y decimos su nombre porque la verdad fue algo que nos marcó muchísimo en ese momento para que pudieran ellos trasladarme al hospital. Ellos sí llegaron a mi domicilio, pero no de la forma que tenía que llegar un servicio. Llegaron con 2 horas de retraso absolutamente desde que hicimos la llamada. Y coméntales qué pasó.
Bueno, en este punto llega la Cruz Roja, revisan a Cristian, o sea, nos dicen, lo vamos a revisar, sí, adelante, por favor. Y nos dicen, ¿saben qué? No lo podemos trasladar. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no lo pueden trasladar? No, no lo podemos trasladar porque es un paciente que está pues en un estado bastante fuerte y pues tiene muchas cosas y no sé qué. Yo les comento, les digo, es que yo tengo, aquí hay que entender algo un poquito del contexto. Ellos lo que alegaban del por qué no querían realizarle el traslado a Cris es porque según ellos, mucha gente, que también entiendo esa parte, dicen que muchas personas pues llegan a pedir una ambulancia y no tienen ningún seguro médico ni nada, entonces si les pasa algo pues automáticamente la Cruz Roja queda como responsable. Ellos me decían eso, es que si le pasa algo y usted está segura que en ese hospital lo van a aceptar. Y yo ahí fue la molestia de todos porque yo saco los papeles y les enseño. Les digo, él es un derechohabiente de este hospital y él tiene un pase. Ahí exacto. Venía, cada que uno va a urgencias, todo eso, yo mostraba ese pase. Él tenía un pase por ser una persona pues de un caso muy complicado, que él cualquier situación que le pasara era correr al hospital. Él tenía un pase abierto a urgencias 24/7. Entonces yo siempre que cargaba ese pase obviamente para todos lados y a los de la ambulancia les comento, mira, aquí está su pase, ¿qué no estás leyendo? O sea, ahí viene firmado y todo. Y ahora, ahí un pequeño paréntesis, yo ya me encontraba muy mal de salud en ese momento. Le mostramos el pase directo, el carnet, los papeles, todos los papeles que teníamos del hospital y además nosotros le dijimos, te firmamos una carta responsiva en la cual deslindamos absolutamente cualquier responsabilidad a la Cruz Roja de lo que me vaya a pasar en el camino, pero ya trasládame porque me siento muy mal, estoy muy mal. De hecho, Cristian, por lapsos, hablaba y estaba así, les decía, oye, ¿qué no me ves? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Me estoy muriendo. Literalmente les estaba rogando yo a la Cruz Roja que me llevaran y no me querían llevar ellos al hospital, viéndome ahí a punto de morir. La Cruz Roja no me quería llevar al hospital en ese momento. Y nosotros después de todo mal trago que tuvimos con ellos, no sé qué hizo el operador de la unidad, sacó el celular y hizo una llamada, pero nosotros los obligamos a hacer esa llamada para que autorizaran el permiso, porque les empezamos a grabar nosotros con el celular cómo estaban ellos atendiendo esa responsabilidad en ese momento, sabiendo que la negligencia la podían ocasionar ellos al no trasladarme a mí, a mi unidad médica, sabiendo la situación en la que yo me encontraba. Y eso fue porque obviamente nosotros al ver, a explicarles, yo en este caso les decía, mira, lee en los papeles, yo soy su responsable legal, o sea, si le pasa algo, ten mi INE. De hecho, igual los papás de Cristian le decían, ten mi INE, o sea, ¿qué quieres? Que te firmamos, o sea, te damos, pon lo que sea, nada más llévatelo ya. No, es que no podemos, y le seguían dando largas. Entonces, en esta medida, ya que estábamos bajo tiempo, de que él se estaba muriendo, de que tardaron 2 horas, de que estábamos desquiciados, sus papás los comienzan a grabar y a decir, este es el servicio, que no sé qué, bla, bla, bla. Fue toda una trifulca porque Cristian estaba en una cama, literal, en medio de todos, los de la Cruz Roja, y nosotros echándoles bronca y grabándolos. Yo entre que atendía a Cristian, entre que buscábamos qué hacer, fue una desesperación horrible, horrorosa, una experiencia fatal. Pues ya para no hacer el cuento tan largo de esto, después de las 2 horas que tardaron en llegar y todavía 1 hora y cacho de tiempo más en lo que estábamos peleando para que me trasladaran, por fin se tocaron el corazón esos vatos y me trasladaron. Y eso hay que aclarar esa situación. Fue porque ellos le marcan pues como un supervisor, no sé qué rango tenga exactamente, y le dicen, ¿sabe qué? Es que la familia se puso súper agresiva y así. Y mi suegro es el que habla con esta persona. Le dice, mi suegro, a ver, pásamelo. Y mi suegro le dice, oye, la situación está así, mi hijo, bla, bla, bla. Y el supervisor dice, pero ustedes, o sea, nos da ese de, sí está bien, se le va a hacer el traslado, pero si le pasa algo, ustedes son los responsables, porque vamos a ir a parar al MP y que no sé qué. Sí, todos dijimos, sí, te firmamos lo que sea. Se les firmó la carta, se les firmó el traslado, ahí se colocando. Les entregó el INE, yo entregué mi INE. Y colocando que ellos no se hacían responsables de que yo me muriera en el traslado. Entonces, ¿qué sucede? En este traslado fue pues bastante complicado, porque obviamente en la ambulancia solo una persona puede ir.
Cristian sale de la casa, en la camilla, lo suben a la ambulancia y tengo que ir yo. Mi suegro se fue en su coche, él iba atrás de nosotros de la ambulancia. Durante ese camino, se los juro que fue lo más lento que para mí pudo haber pasado. Yo traía todo el tiempo en mente desde que el doctor nos dijo, se está muriendo, no va a salir esto bien, esto está mal y bla, bla, bla. Yo todo el tiempo trataba de jalar mi mente a soluciones, no problemas, a ver qué hago, a ver esto. Yo me sentía bien porque inclusive su hermana, todas sus familias, bueno, las personas con las que estábamos de sus familiares, me decían, ¿estás bien? Y yo decía, sí, y yo me sentía bien, o sea, fuerte, físicamente me sentía bien, pero yo me di cuenta cuando iba en camino a la ambulancia que mi cuerpo temblaba. Yo estaba todo el tiempo así, con las manos así temblando, y yo decía, pero yo me siento bien. Pero obvio, pues tenía yo ya una repercusión de la ansiedad, del nerviosismo, de esta frustración tan horrible. En ese momento, yo lo primero que pensé cuando él iba ahí, me sentía bajo tiempo. O sea, nunca había sentido tanta presión por el tiempo como en ese momento. Yo volteaba a verlo a cada rato porque yo iba adelante y inclusive ya cuando me vieron en esa situación, el chavo de la ambulancia, uno de los que no iban manejando, me decía, tranquila. Y yo le decía, va bien, está estable, ¿cómo va la oxigenación? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Tranquila, no te preocupes. Está estable. Está estable. Me decía, mira, de todos modos, obviamente, hay que aclarar también este punto. Me dijo, nosotros lo vamos a trasladar, ustedes me firmaron un consentimiento, pero no es como que si a él le pase algo, yo no voy a hacer nada. Obviamente, si él llega a entrar, pues afortunadamente no pasó, pero en paro o que le falte algo, yo lo tengo que atender. O sea, tú quédate tranquila. Entonces yo venía nada más volteando, se me hizo súper eterno, fue una experiencia horrible, 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 porque estaba la alarma, la sirena esa, nos tuvimos que ir por el segundo piso. Yo ya no veía absolutamente nada, ya mi visión estaba totalmente borrosa, ya no veía nada yo. En ese punto se veía, o sea, los carros, fue algo muy complicado. Yo lo único que pude hacer es pedirle mucho a Dios. Le pedí que me diera inteligencia, que me diera la fuerza, que me diera esa madurez para pensar con la cabeza y no con las emociones. Después de esta fuerte experiencia, llegamos a urgencias. Cuando entramos a urgencias, entra la camilla y, sin mentirles, llegan así, nos abordan como 8 médicos, o sea, porque a él ya lo conocían, o sea, él de hecho ya es un paciente que casi todo el mundo lo conoce, hasta los de seguridad. Cuando llegamos a urgencias, entra, yo lo doy de alta, lo registro más bien en el sistema, y llegan todos los doctores, y ahí entra también una parte pues fuerte porque te abordan todos, o sea, ahí te empiezan a bombardear de ¿y qué pasó? Y esto, y el otro, te hacen fácil como 30 preguntas y esa me quedo corta. Y ahí es donde ellos, al ingresarme inmediatamente y me comienzan a examinar, detectan que yo ingreso con un choque hipovolémico, hiponatremia, ya con temperatura, con taquicardia, además con mucha falta de oxígeno. Ya estaba desoxigenando muy fuerte yo. Entró en una situación horrible, o sea, fuertísima. Les comento a los doctores, todos me abordaban, ¿qué pasó? Esto, el otro. Sale una doctora muy amable y me dice, ¿sabe qué? Está, pero en una condición fatal. Vamos a meterlo, pero rapidísimo. Yo recuerdo mucho que le empezaron a cortar la ropa, o sea, porque tenían que luego sacarle sangre, tenían que hacerle varias pruebas. Le cortaron la ropa, le colocaron así, eso fue como en menos de 3 minutos, así le pusieron la bata, el suero, todo, y me entregan todas sus cosas. Me quedo esperando en la sala de espera. Para este punto, pues mi suegro no podía entrar, mi suegro siempre se queda afuera porque solamente una persona está permitido entrar en urgencias y es la persona que es el responsable médico del familiar, ¿no? Del paciente. Entonces, entra Cristian, se ingresa, él ya estaba bastante inconsciente porque de hecho me acuerdo que sí, me acerqué y nada más le di la bendición, le alcancé a dar un beso y fue todo. Él ya estaba en una situación donde ya ni sus ojitos podía abrir. Lo meten y me quedo en la espera. No recuerdo cuánto tiempo pasó, yo estaba súper desesperada, estaba anímicamente muy mal, no sabía qué estaba sucediendo. Yo lo único que pude haber hecho es ponerme a rezar, a centrarme en la situación.
Y sale la doctora, la que me recibió, sale la doctora, por así decirlo, la principal, y me comenta, me dice, ¿sabe qué? ¿Desde cuándo inició estas evacuaciones? Pues así le explico. Me dice, ya le hicimos unos estudios a Cristian, ya hicimos esto y esto y esto, y le comento que sí viene en un estado grave, está él grave, de hecho se va a quedar en urgencias, ya está en observación, ya le hablamos a sus especialistas, ya hablamos con tal, y me dice, se le hizo un estudio y Cristian viene con una bacteria que es bastante fuerte. Cuando me dijo eso, pues me quedé así anonadada y me dice, esta bacteria se llama Clostridium. Clostridium es una cepa hipervirulenta. Es una bacteria que se contrae pues por medio de bastantes cosas. Puede ser de alimentos, contactos, hospital, o sea, pueden ser muchos factores las causas del contagio. Y me dice, por eso tiene estas diarreas tan fuertes. Dice, está muy complicado porque obviamente él, por la yeyonostomía, por lo que tiene, pues ya tenía una deficiencia, como lo habíamos mencionado anteriormente, tanto en la hidratación como en la alimentación. Y con esto, pues él se vaciaba, estaba fatal. Me comenta la gravedad del asunto y me dice la doctora, lo vamos a tratar, vamos a meter antibióticos, esto y esto y esto y esto y esto, y se va a quedar internado, pero sí quiero dejarle en claro que esta situación está muy grave. Y me comenta algo que también fue así como que la cerecita del pastel. Me dice, ¿cuántas personas han estado en contacto con Cristian? Y ya le comenté, le digo, pues sus papás, mi mamá, le dije, mi hija, pues un poquito, y yo. Me dice, ok, necesito que todas las personas que estén en contacto con él o que estuvieron en contacto con él estén al tanto de si presentan diarreas. Y yo me quedo así porque esta cepa es súper contagiosa. Entonces, si alguien estuvo en contacto con él, probablemente tenga Clostridium. Y me quedo así y yo le dije, es de preocuparse, ¿qué hago? ¿Qué? No, tranquila. No se preocupe, dice, en cuanto si empiezan con cualquier diarreíta, que acudan conmigo y yo les doy el tratamiento. No se preocupe, se le dan pastillas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque pues, son personas pues sanas, ¿no? No están en la condición que está Cristian. En las complicaciones que estaba yo. También me comenta algo también muy importante, me dice la doctora, pues me comenta que hay que tirar toda la ropa de él, lo que estuvo en contacto, sábanas, lavar el colchón, cobijas, hacer un tema de desinfección por completo de la casa. Aquí hubo una ventaja por el cual la mayoría no nos contagiamos. Una es porque pues mis suegros usaban guantes, mi mamá y todo. Yo en este caso no usaba guantes, pero una ventaja que tuve es que pues obviamente por todo lo que me enseñaron pues aprendí a lavarme las manos muy bien. Y entonces el lavado de manos también es algo que como recomendación se los doy por oídos de los médicos. El lavado de manos es algo que te puede salvar la vida, de verdad. El lavado constante, y eso fue lo que nos salvó a mí, me salvó de haberme contagiado. Entonces... Y eso es lo que ella vivió externamente. Ajá. Cuando yo pasé, ya estando dentro de las instalaciones de la unidad médica, yo entré fatal. Yo solo tengo escasos recuerdos, la verdad no recuerdo mucho ya de esto, por toda la situación en la que yo llegué. Pero yo llegué literalmente a los gritos pidiendo agua. Yo exigía, lloraba, gritaba que me dieran agua porque ya tenía una deshidratación extrema. Yo ya no podía hablar bien, me faltaba el aire, tenía los labios ya partidos, un poco morados, de la falta de oxigenación y de la deshidratación tan extrema que yo tenía. Yo lo único que pedía era hasta una gota de agua. Y los enfermos decían, es que no te podemos dar agua. No te podemos dar nada de eso porque vas a tener las mismas evacuaciones. Ya no producía ni saliva en ese momento. O sea, ya era una situación tan difícil, tan crítica para mí, que ni una gota de agua me podían dar ellos porque me podía complicar mucho más la situación lejos de ayudarme. Y agregado a eso, ya no se me veían las venas. En ese mismo momento que llegué, me picaron como 5 o 6 veces para poder encontrarme la sangre, para poder colocarme el suero, para poder tomar las pruebas para el estudio. Yo adentro estaba sufriendo muchísimo. Ya me estaba muriendo yo en ese momento. Esta situación de las venas de por sí siempre ha sido, ¿no? Una persona que les cuesta mucho a los médicos el tema de las venas. Pero esto también fue obviamente, pues, ¿por qué? Por una deficiencia alimenticia. Ya no tenía, su sangre estaba fatal,
no podía salir. De hecho, como dice Chris, lo picaron bastantes veces para poder hacerle todo. Fue muy complicado. Me poncharon venas incluso. Usaban de hecho ultrasonidos para encontrarle las venas, porque no se las encontraban debido a la deshidratación tan grave y a la falta de alimentación que tenía. Ahora, tan mal estaba que a ella todavía la doctora le dijo, ¿sabes qué? Ya no puede respirar bien de forma normal, ya va a tener que usar oxígeno. Me comentan del requerimiento de oxígeno, no era en ese tiempo todavía mucho, afortunadamente creo que no mal recuerdo si lo dejaron a 1.5 o a 2, o sea, era muy levecito, pero sí me dijo ya necesita requerimiento de oxígeno. Y pues toda esta situación fue bastante difícil. Obviamente ya lo ingresan. Algo muy importante es, mientras él está en urgencias, obviamente no lo puedo ver. Tampoco puedo hablar, o sea, no es como que tenga una comunicación constante con ningún personal médico. Ahí lo que hacen es, ya cuando los ingresan, dejan los papeles y todo, te dicen, ¿sabe qué? Hasta el otro día le marcan a las 11 de la mañana, entre 11 y 12 de la mañana, por teléfono, porque no puedo estar ni allá afuera, no puedo estar ni ahí presente porque no me dan los informes así. Todo era vía telefónica. Entonces me dijeron, hasta el otro día se le va a informar la situación actual y qué sucedió. Y esa noche fue horrible para mí, porque yo tenía mucha comezón en mi cuerpo por la deshidratación, tenía los labios partidos, les comento, morados, las evacuaciones, estaba deshidratado, no producía ya ni saliva, tenía muchísima ansiedad, quería una gota de agua solamente. Yo les rogaba a los médicos que me dieran agua, aunque sea una jeringuita de agua para refrescar un poco la boca. No me daban absolutamente nada porque estaba en una situación muy complicada, muy complicada. De hecho, cuando ya me subieron a mí a piso y todo eso, ni a ella la podía ver todavía por el mismo problema de poder contagiarla. Entonces, pues este tema fue bastante complejo. Ahí sentimos que empezó a desmoronarse por completo. Mi mente se empezó a quebrar horrible. Se desmoronó muchas cosas. Yo ese día regresé, pues obviamente lloré y lloré. Estaba yo desesperada porque no sabía qué estaba pasando, porque estaba sus papás también, obviamente mi suegro, que como les comento, él era el que siempre estuvo conmigo. Él iba y me traía y todo. Salimos muy mal. Ese día cuando yo le comenté a él que estaba pasando toda esta situación, mi suegro también se puso súper mal. Regresamos a casa con un diagnóstico de gravedad, sin saber qué iba a pasar. Como les comento, ni siquiera uno puede estar ahí afuera. O sea, la desesperación que da de esperarse prácticamente casi 24 horas para poder saber nuevamente de él. Y pues esta situación, pues sí, se escaló muchísimo. Pues se escaló muchísimo. Ahora, ya para cerrar este video y solo para que hagan ahí más o menos hincapié a lo que va a ser el próximo video, recuerden en qué estado me encontraba yo, todos estos síntomas que yo tenía, las bacterias que ya tenía, más las 2 sondas que tenía del lado derecho del cuerpo, más las 2 sondas que yo tenía del abdomen hacia abajo. Ya era una complicación muy fuerte. Entonces estábamos tratando de sobrellevar esto de la mejor forma, pero tanto anímicamente como físicamente estaba totalmente quebrado. Y aún así, o sea, ustedes van a decir qué canijo, qué cabrón está toda esta situación. Aún así no es todavía la peor situación. O sea, todavía esto sigue siendo nada a lo que enfrentamos mucho después. El próximo video es muy clave, entonces estén atentos ahí a todo lo que sigue, porque la verdad el siguiente video es lo más fuerte de todo lo que me pasó. Y ya le cortamos porque yo la verdad de recordar todo esto ya me empecé a quebrar otra vez y ya hasta se me hizo un pequeño nudo. Así que ahí lo dejamos. Muchas gracias. Escriban sus comentarios, de igual manera dudas. Vamos a estar respondiendo cada episodio las preguntas pasadas. Muchas gracias por estar atentos y nuevamente pidiéndoles pues mucho respeto para esta situación, con los comentarios, con toda esta situación, y muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Recuerden, esto lo hacemos de corazón para informarles todo el proceso que hemos llevado y ustedes puedan poder sobrellevar alguna situación que esperemos Dios nunca pasen y cómo atenderla. Saludos.